Aquí tenéis la parte 2, disfrutar y suscribiros si queréis más historias. Nos tomó un tiempo a los tres tener algo de tiempo a solas para hablar. En su mayoría solo compartimos miradas asustadas de un lado a otro mientras la joven aprendía su lugar en la casa, en la prisión que llamamos hogar. Pero finalmente, mamá se fue a dormir. Cayó en un sueño profundo y roncando, y por primera vez en mucho tiempo, estábamos solos para hablar entre nosotros. Por primera vez en semanas, me sentí un poco seguro hablando en voz alta. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté a la chica. Podemos hablar ahora, ella está dormida. Solo mantén la voz baja. Soy Sara, respondió ella. ¿Dónde estamos? ¿Por qué la dama es tan mala? ¿Está loca? Soy Tom, y este es Jason, respondió mi hermanastro. Yo he estado aquí por poco tiempo, pero él ha estado aquí mucho más tiempo. Él sabe cómo es ella, y aparentemente, en este momento está incluso peor que de costumbre. Miró nerviosamente por encima del hombro a la mujer dormida en la cama que la había secuestrado. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo podemos irnos?, preguntó, y me di cuenta de que estaba tratando de controlar sus emociones. Cuando había llorado por sus padres durante la última semana, no le había ido bien a mamá. A madre no le gustaba que la cuestionaran sobre la realidad de sus delirios. Y esta niña, en su mente, había sido su hija desde su nacimiento. La llevó a término y la llamó Mara. Era extraño, ya que no había cambiado el nombre de Tom. Pero me hizo preguntarme si yo era realmente Jason, después de todo. Estamos tratando de resolver eso, dijo Tom. Estoy bastante seguro de que estamos bajo tierra. Tal vez en un refugio antibombas o en un búnker en alguna parte. Mira, cuanto menos sepas, mejor por ahora. Lo más importante es, nunca comer los dulces. Si te da un brownie o una galleta, trata de darle un mordisco y tirarlo por el inodoro u ocultarlo cuando no esté mirando. Luego, unos 30 minutos después, finge tener mucho sueño. Finge que necesitas ir a la cama y finge que estás dormida. La niña asintió, mirándonos a ambos con nerviosismo. ¿Te cansan, no? Creí sentir algo la primera vez, pero no estaba segura. ¿Por qué quiere que nos vayamos a dormir? Para que ella pueda irse, le expliqué. Y cuando lo haga, será nuestra oportunidad de salir de aquí. Tom y yo habíamos discutido en voz baja la posibilidad de un motín violento un día cuando tuviéramos unos minutos de tiempo a solas, pero se descartó como una opción no viable. Es difícil explicar lo intimidante que puede ser mamá. Su tamaño es parte de eso, al menos 6 pies y medio, supongo. Pero también era ancha, sus hombros eran anchos como los de un apoyador. Y ella tenía una fuerza que era sorprendente por decirlo menos. Fuerte del campo, como dirían algunas personas, ese tipo de poder que solo proviene del trabajo duro día tras día, salir a los campos y empacar heno, reunir animales y hacer todo por ti mismo. Si tenía que adivinar algo sobre ella, era que se había criado en una granja. Y sus padres habían sido brutales, exigentes y obsesionados con la limpieza. A menos que uno o todos esos rasgos fueran completamente suyos. Pero tuve la sensación de que había obtenido esas cosas de su madre. Recibimos mucho de nuestros padres. Tanto bueno como malo. ¿Qué pasa si la noqueamos?, preguntó la chica en un susurro. ¿Ahora mismo, mientras ella duerme? Podríamos simplemente golpearla en la cabeza con algo pesado y luego atarla como hacen en las películas. Podríamos hacer que nos dejara ir. Tom y yo nos miramos como si fuéramos tontos por no haberlo considerado antes. Después de todo, ella estaba ausente por primera vez en mucho tiempo. Es posible que nunca tengamos otra oportunidad como esta. Se me ocurrió por primera vez que madre podría estar alimentándonos con algo no solo para hacernos dormir, sino también para hacernos lentos y obedientes. Tal vez por eso estas ideas parecían tan imposibles y confusas, y por qué todo era tan difícil de lograr a menos que fuera una orden directa de ella. Era como si estuviéramos hipnotizados. Los ojos de Tom de repente se dirigieron a la parte superior de la nevera, donde se guardaba el martillo. Luego volvió a mirarme, como buscando seguridad. ¿Qué pasa si ella se despierta?, dije nervioso. Los tres miramos a madre, roncando,
Sus ojos revoloteaban de un lado a otro mientras veía visiones en el sueño REM. No pude evitar preguntarme con qué estaba soñando. Esperaba que fueran pesadillas, como las que tenía todas las noches. Hazlo, le dije, no vamos a tener otra oportunidad como esta. Él asintió y se acercó a la nevera, luego comenzó a subirse a ella. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo lo que pasaría si ella lo atrapaba. El mostrador crujió bajo su peso cuando se subió encima, luego agarró el martillo, con cuidado de no hacer ruido. Luego se dejó caer al suelo y, cuando su talón golpeó el azulejo, su calcetín resbaló sobre la superficie resbaladiza. Se las arregló para contenerse antes de caer con fuerza al suelo, pero el martillo golpeó con fuerza el refrigerador en el proceso, haciendo un fuerte golpe que nos sobresaltó a todos, incluyendo a madre. Parpadeó para abrir los ojos y resopló mientras miraba alrededor de la habitación, despertándose de su profundo sueño. Luego su mirada se centró en Tom, concentrándose en él cuando vio el martillo en su mano. Tú, ella chilló, saliendo de la cama. Parecía que sus dedos eran garras y que estaba lista para arrancarle los ojos del cráneo. Sarah y yo retrocedimos, saliendo de su espacio mientras ella se dirigía directamente a Tom. Retrocedió hasta un rincón, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Estaba balanceando el martillo salvajemente frente a él cuando ella se acercó, pero parecía un boxeador de peso pesado acercándose a un niño, mientras ella se elevaba sobre él. Parecía que ella podía agacharse en cualquier segundo y quitarle el martillo. No podía quedarme de pie y ver cómo sucedía. Tenía la sensación de que lo mataría si pudiera quitarle el martillo. Así que hice lo único que se me ocurrió hacer. Agarré una silla de la mesa del comedor y la balanceé sobre mi cabeza, derribándola con fuerza sobre su espalda mientras ella se abalanzaba sobre él. La silla se partió por la mitad como el pedazo de mierda barato que era, pedazos de madera volando por todas partes. Pero eso no detuvo a mamá. Solo la hizo enojar más. Se dio la vuelta y vino hacia mí, gritando obscenidades mientras salía saliva de sus labios. Tú, pequeña mierda ingrata. Tú, pequeño gusano asqueroso, asqueroso e inútil. Un momento después me tenía por el cuello y sentí sus dedos clavándose en mi carne, apretando mi tráquea hasta que ya no pude respirar. El mundo comenzó a volverse amarillo, luego rojo, luego negro alrededor de los bordes, puntitos de oscuridad llenando mi visión hasta que estuvo completamente ocupada por ellos. Un sonido hueco y resonante, como acero golpeando acero, resonó por la habitación. La sonrisa de mamá se volvió ligeramente hacia abajo en las esquinas, pero luego volvió a sonreír, mostrando los dientes. El sonido del acero hueco llegó una y otra vez. El agarre de mi madre en mi cuello liberó un poco su presión cuando dejó escapar un gruñido como un animal salvaje. Luego apretó de nuevo. ¿Por qué no mueres? Escuché a Tom gritar mientras bajaba el martillo de nuevo, pero esta vez el sonido no era de metal contra metal, sino del martillo golpeando algo más con más fuerza. Algo hecho de hueso esta vez. Y luego su agarre se aflojó y se soltó por completo. Y madre se desmayó y se quedó tendida, respirando entrecortadamente, sobre las tablas del suelo, mientras la sangre se acumulaba alrededor de su cabeza. Jadeé en una respiración áspera y dolorosa. Por un minuto pensé que estaba a salvo. Que ella estaba realmente acabada y que podíamos escapar. Pero la pesadilla acababa de empezar. Tom, Sarah y yo nos paramos alrededor del cuerpo de madre, observando mientras su sangre se esparcía lentamente en un charco alrededor de su cabeza. Estaba acostada boca arriba, su ojo temblaba ocasionalmente y sus extremidades se movían involuntariamente. Los movimientos eran cada vez más rápidos y frecuentes con cada segundo que pasaba. Iba a despertarse pronto. ¿Rápido? Tenemos que hacer algo, susurré. ¿El qué?, susurré de vuelta, sintiéndome al borde de la histeria. Nunca hubo ningún plan. Esto acaba de suceder. ¿Dónde está la cuerda?, preguntó Sarah, buscando desesperadamente entre los armarios. Estaba tirando todo al suelo y todo lo que podía pensar era en lo enojada que estaría mamá al ver el desastre que estábamos haciendo. Botellas de productos de limpieza tiradas torcidas y volcadas en el suelo. ¿Cuerda o cinta adhesiva? Necesitamos algo fuerte. No hay nada, gritó Sarah. Sé todo en este lugar y no hay nada de eso, dije, sentándome en la cama, sintiéndome mareado.
Tenemos que pensar, ¿qué más podemos usar? Tom estaba gritando. Madre estaba empezando a gemir levemente y sus párpados revoloteaban arriba y abajo. Tom vio esto y tomó el martillo, agarrándolo nerviosamente en sus manos. Tragó saliva, mirándome con ojos preocupados, como si preguntara qué deberíamos hacer a continuación. Las sábanas. Sara gritó, corriendo para sacarlos en un montón. Me levanté de la cama y me sentí tan mareado que casi me desmayo. No estaba acostumbrado a toda esta conmoción y ruido, era abrumador. Sara comenzó a torcer una de las sábanas más delgadas en un material parecido a una cuerda, dándole vueltas en sus manos una y otra vez. Estaba empezando a darme cuenta de que con su mente clara era más inteligente que los dos juntos en ese momento. No había comido ni bebido mucho desde que llegó, lo que significa que su madre aún no había podido drogarla adecuadamente. Además, como descubriría, Sara era una chica extremadamente inteligente. «Ayúdame». Ella gritó, y caminé dormido mientras Tom montaba guardia sobre mamá. Conseguimos que 2 sábanas se convirtieran en pequeños trozos de cuerda, y luego los usamos para empezar a atar las muñecas de mamá detrás de su espalda. Sara hizo la mayor parte del trabajo, sus pequeñas manos trabajaron rápida y expertamente con las cuerdas hechas a mano. No pude evitar preguntarme dónde había aprendido a hacer eso. «Girl Scouts», me dijo, como si leyera mi mente. «Mis padres me obligaron a ir». Su labio inferior tembló por un segundo y se secó las lágrimas, luego se puso a trabajar de nuevo. Me sentía aterrorizado cada vez que estábamos al alcance de mamá, preocupado de que pudiera despertarse en cualquier momento. Imaginé sus ojos abriéndose de golpe y sus brazos saliendo disparados para agarrar mi garganta, y se estiró para tocar mi cuello involuntariamente. Atamos los pies de mamá y finalmente terminamos todo con una cuerda de manta más que atamos a un poste de carga, en el centro de la habitación. El otro extremo de esa manta lo atamos a sus muñecas. Al final de todo, ella estaba esencialmente esposada al poste en el centro de la habitación. Lo fuertes que eran esos lazos, lo descubriríamos muy pronto. A pesar de mi miedo, no pude evitar preocuparme por su herida mientras la cabeza de madre continuaba sangrando. A regañadientes, usé una toalla y la puse en su sien, donde la sangre todavía goteaba en un goteo constante. La habíamos colocado de modo que estuviera sentada erguida, con la espalda contra el poste, cuando empezaba a despertarse. «¿Por qué la estás ayudando?», Tom me preguntó, viéndose molesto. «Se enojará cuando se despierte, lo sabes, ¿verdad? Estas mantas no la sostendrán». «¿Qué vas a hacer?», pregunté, de repente sintiéndome preocupado porque mamá en su estado ya herido estaba aún peor. «¿Qué le vas a hacer si se libera, Tom?». Golpeó significativamente el martillo contra su palma. «Lo que sea que tenga que hacer. Pero nos vamos de aquí hoy». No me gustó cómo sonó eso, pero antes de que tuviera más tiempo para negociar, los ojos de madre se abrieron de golpe, como un zombi que despierta de una muerte temporal. Los tres jadeamos y dimos un paso hacia atrás. Mi corazón se aceleró y sentí que dio un vuelco cuando ella comenzó a tensarse y tirar de sus ataduras. «Detente ahora mismo», dijo Tom, acercándose a ella con el martillo en las manos. «Si sigues así, te voy a golpear de nuevo con esto. No creas que no lo haré». De hecho, ella le gruñó, chasqueando los dientes como un perro salvaje cuando él se acercó. Pero ella no dijo nada. Sus ojos se clavaron en los de él con una mirada fría, desafiándolo a acercarse. Y siguió tirando y girando, tratando de liberarse. Mocoso. Ingrato, bueno para nada. Se retorció y sacudió la parte superior de su cuerpo de lado a lado, y se podía ver que las mantas se aflojaban visiblemente. Los latidos de mi corazón se aceleraron un poco cuando Tom se acercó. «Lo haré», gritó, levantando el martillo sobre su cabeza. Me di cuenta de que hablaba en serio. Y supuse que mamá también podía darse cuenta de eso, ya que dejó de moverse y solo lo miró con odio. «Fuiste un error», siseó ella. «Nunca debí haberte dado a luz, niño demonio, matarás a tu propia madre, la que te crió y te cuidó. ¿Quién te dio de comer y te cobijó? Yo soy tu madre, yo te hice. Deberías tratarme como tu Dios porque eso es lo que soy, tú no eres nada. Solo eres un mocoso asqueroso e inútil».
Siguió divagando incoherentemente y Tom trató de que se detuviera, pero ella se negó a escuchar. Ella seguía hablando de lo malos que éramos todos y de lo terribles que eran nuestros pecados. Olvídalo, dijo Tom. Voy a abrir esa puerta, tú obsérvala. Avísame si hace algo y le romperé los sesos. Se dio la vuelta y fue a quitar el empapelado. Madre comenzó a chillar y gritar por el desastre que estaba haciendo, pero él la ignoró. Cuando derribó toda la hoja de papel tapiz, tuve un segundo de pánico en el que no pude ver las costuras de la puerta oculta. Tuve un recuerdo de mi pesadilla e imaginé que no había forma de salir de este lugar. ¿Y si lo hubiera sellado mientras dormíamos? ¿Qué pasaría si estuviéramos realmente atrapados? Pero luego vi las marcas negras que Tom había dejado con el martillo y respiré aliviado. La puerta seguía allí. Madre seguía chillando sin sentido, mientras Tom abría la puerta con el dorso del martillo. No era una hoja tan fina como el cuchillo, por lo que la madera se astilló y partió al principio, pero a Tom no pareció importarle, simplemente clavó la hoja más profundamente, moviéndose y haciendo palanca con un gran esfuerzo hasta que se abrió con fuerza. Una explosión. Lo empujó para abrirlo y ahora no había ninguna cadena que lo mantuviera cerrado. Los polvorientos escalones de concreto que conducían a otra puerta estaban justo frente a nosotros, e instintivamente caminé hacia ellos, dejando atrás a madre. No pude evitarlo, fui atraído a esas escaleras como una polilla a la luz, y ni siquiera noté los sonidos de madre luchando por liberarse. Sin embargo, Tom la vio. Justo cuando ella se estaba quitando las sábanas de las muñecas, él echó a correr y pasó a mi lado. «No. Ella se va», gritó, y en un instante me di cuenta de lo mucho que le había fallado. Pero no tenía idea de cuánto le costaría ese fracaso. Se suponía que yo era el que la vigilaba. Pero sucedió tan rápido. Tom empujó a Sara hacia el hueco de la escalera donde yo estaba parado y se giró para mirar a mamá con el martillo. Se quitó las mantas de las piernas y se inclinó sobre él, mirándolo y hirviendo de rabia. Su cara estaba roja y vibraba con odio, esperando que él hiciera un movimiento. Pero no lo hizo. En cambio, nos miró por encima del hombro y gritó: «Cierra la puerta. Ciérrala detrás de ti». «No, Tom», grité. «Te vienes con nosotros». Pero Sara era más sabia que yo. Sabía que él no lo lograría, y que no iba a intentar salir, él solo iba a tratar de detenerla. Mi hermanastro se estaba sacrificando por nosotros. El niño que había comenzado todo esto mostrándome que había una salida de esta prisión, iba a entregarse a la merced de madre, solo para salvarnos. Cuando empezó a cerrar la puerta, Tom me miró y articuló las palabras: «Corre». Y luego la puerta se cerró de golpe y Sara la cerró con la cadena. Empezó a golpear en el otro lado, mientras mamá gritaba de rabia y trataba de abrirla. «No podemos dejarlo ahí dentro», grité. «No podemos». Me estiré para abrir la puerta y Sara agarró mi mano. Él sabía lo que estaba haciendo. «No podemos detenerla si volvemos ahora mismo. Pero podemos irnos y buscar ayuda, la policía puede venir a detenerla, pero tenemos que irnos, ahora mismo». Me arrastró por las escaleras de la mano, aunque al principio me resistí. Me habían entrenado para ser obediente, pero ya no sabía a quién escuchar, o que estaba bien y que estaba mal. Pero le seguí la corriente a lo que me dijo. La seguí escaleras arriba y observé mientras intentaba abrir la puerta. Pero estaba cerrado, por supuesto que estaba cerrado. Y mamá tenía la llave. La otra puerta traqueteaba en su marco, golpeando cuando madre la golpeó con los puños. Se abrió y pudimos ver su globo ocular, mirándonos. «Te veo», dijo en voz baja, luego desapareció para buscar algo. Probablemente algo pesado y delgado como un martillo, para romper la cerradura como habíamos tratado de hacer. Las tornas habían cambiado, pero no por mucho tiempo a este ritmo. «¿O no?», dijo Sara. «Estamos atrapados aquí». Un segundo después, el hombro de madre estaba golpeando de nuevo contra la puerta, y parecía que iba a salir volando de sus bisagras en cualquier momento. O si no, la cadena con la que tanto habíamos luchado se rompería. Entonces el martillo comenzó a moverse a través del hueco, golpeando la cadena con fuerza. Parecía a punto de romperse cuando de repente se detuvo. «Pequeño mocoso. Dame eso. Ahora».
Madre gritó. De repente, un juego de llaves salió volando por el hueco de la puerta y me di cuenta de que Tom se las había quitado de alguna manera mientras ella estaba distraída. Sara corrió y la recogió, luego giró la llave en la cerradura un segundo después, abriéndola para revelar la luz más brillante y blanca que jamás había visto. «Lo tengo». «Vamos», gritó Sara, tirando de mí de la mano. Afuera era de día. El sol brillaba, tan intenso que nos cegó. Parpadeé y los protegí de la luz. Lentamente, comenzaron a adaptarse. Y entonces mis rodillas se doblaron cuando vi lo que me rodeaba. Caí al suelo, mirando con asombro nuestro entorno. En el enorme campo de granjeros en el que estábamos, 1000 veces más grande que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Y a través de los espacios en los árboles pude ver más allá de eso. Un camino que se extendía para siempre en la distancia. Estaba viendo el mundo por primera vez desde que podía recordar. Era como ser un tigre que ha estado enjaulado toda su vida siendo liberado en la naturaleza. Me abrumó tanto que me olvidé de respirar. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas, y mis rodillas temblaban al sentir la tierra debajo de ellas y la hierba entre las yemas de mis dedos. Pero no tuve tiempo de admirar el paisaje. Sara me arrastró hacia un artilugio de aspecto extraño, que descubrí que se llamaba automóvil, y prácticamente me arrojó dentro. Cerró la puerta detrás de mí y se sentó al volante, pareciendo demasiado pequeña mientras trataba de ver por encima del tablero. «Nunca he hecho esto antes», dijo nerviosa. «Pero vi a mi papá enseñarle a mi hermano. Al menos esto no es una palanca de cambios». No tenía idea de qué significaba nada de eso, y realmente no podía molestarme en preocuparme en ese momento, ya que el sonido de la puerta rota se podía escuchar subiendo las escaleras. «Mierda», susurró Sara, poniendo una llave en el contacto y arrancando el motor. «Creo que está fuera». Puso el auto en reversa, luego comenzó a dar la vuelta, justo cuando mamá subía las escaleras y salía volando por la puerta, gritando. Me di cuenta en ese momento que no habíamos cerrado la puerta exterior, y deberíamos haberlo hecho. Pero en nuestra prisa por escapar no habíamos pensado mucho en la posibilidad de que rompiera esa puerta al final de las escaleras, especialmente con la cadena en su lugar. Pero ella era muy fuerte. Cuando Sara puso el auto en marcha, mamá se acercó a mi ventana y me gritó que abriera la puerta. Casi lo hice, así de arraigado en mí estaba obedecerla. No puedo explicarlo ahora, pero fue como si me hubiera hechizado. Necesitaba escucharla y hacer lo que me ordenaba. Pero luego pensé en los castigos y las cosas horribles que nos haría, me clavé las uñas en la palma de la mano y me dije que dejara de escucharla. Era hora de pensar por mí mismo. Sus cejas se fruncieron cuando vio que no iba a escucharla. Incluso yo, su niño de oro, la estaba desobedeciendo. «Mocosos desagradecidos, tú limpiarás este desastre, te haré limpiarlo, no puedes alejarte de mí. Te encontraré. No importa a dónde vayas, yo lo haré. Te encontraré, a ti. A ti y a todos». Esas últimas palabras fueron lo que me atrapó, mientras golpeaba el vidrio, tratando de romperlo, y Sara pisó el acelerador y salió lo más rápido que pudo. Un segundo después conducíamos rápidamente por un camino de tierra alejándonos de ella, y miré hacia atrás para ver a Tom de pie junto a ella. Ella lo estaba agarrando con fuerza por la muñeca. Y me di cuenta de que ella no iba a dejar ir a Tom en un corto plazo. Él era su único hijo ahora. Pobre Tom. La policía se mostró sorprendentemente escéptica sobre nuestras declaraciones al principio cuando les contamos por lo que habíamos pasado. Supongo que este tipo de cosas no suceden muy a menudo. Gracias a Dios por Sara, que al menos sabía cómo explicarlo con palabras que ellos pudieran entender. Me quedé allí en silencio la mayor parte del tiempo, asintiendo con la cabeza cuando me hacían preguntas. Lo principal que no podían entender era cómo ella podía mantenerme escondido por tanto tiempo, sin que nadie nos encontrara. Había sido reportado como desaparecido más de una década antes, en la sala de un hospital infantil. Solo tenía 4 años cuando ella me llevó. Eso fue lo que los hizo mirar más profundamente en las cosas. Ya que Sara también había sido secuestrada de un hospital infantil. Resultó que mamá era una ciudadana bastante respetada en la ciudad. También era enfermera ocasional en el hospital local donde Sara había sido secuestrada.
Ahí fue a cuando nos noqueó durante esos largos periodos de tiempo. Y de allí era de donde sacaba sus drogas, que usaba para hacernos dormir, y para hacernos seguir sus órdenes. Para hacernos cumplir. Después de investigar mucho, utilizando un nuevo software de reconocimiento facial, descubrieron que madre estaba ocultando bastantes cosas. En primer lugar, su verdadero nombre era Susan X, y tenía un oscuro historial de violencia después de una lesión cerebral en el lóbulo frontal durante su juventud. Tenía varias placas de acero en la cabeza, lo que explicaba su resistencia al martillo cuando Tom la atacó para escapar. Había estado entrando y saliendo de prisión y de tratamiento psiquiátrico, hasta su última liberación conocida de la cárcel. Resultó que había logrado crear una identidad falsa para sí misma. Esto suele ser difícil de hacer, pero Susan había encontrado una manera. Había matado a una mujer sin familia ni parientes cercanos, y sin verdaderos amigos. Y había tomado la identidad de la mujer con toda su identificación y papeleo y huyó del estado. Escondido dentro de ese papeleo había una licencia de enfermería. Un papel que logró personificar después de una extensa investigación. Luego, usó los ahorros de la mujer muerta para comprar un terreno. No había casa allí, así que salió barato. No había ninguna estructura en la propiedad, excepto una que estaba debajo del suelo. Un viejo refugio antibombas que alguien había creado durante los primeros días de la Guerra Fría. Susan lo abasteció de alimentos enlatados y frijoles secos, spam y atún enlatado, y se escondió allí, aterrorizada de que la atraparan por lo que había hecho. No quería volver a la cárcel ni al hospital, donde todo estaba tan sucio y nada era suyo. Y así se escondió, sola durante todos esos años, se sintió sola, y se volvió paranoica. Tengo que llenar algunos de los vacíos porque no hay un registro de todos estos años, pero conocía bien a mamá, y creo que sus propios padres le enseñaron la intensa fobia a los gérmenes y los hábitos obsesivos de limpieza, porque ella debe haberlos elegido. Arriba en alguna parte de cualquier manera, su limpieza obsesiva se convirtió en una fijación completa. Y se volvió incapaz de salir del búnker. Eventualmente, ella lo hizo. Necesitaba compañía. A pesar de sus miedos y preocupaciones acerca de los gérmenes, ya no podía soportar estar sola. Y ahí fue cuando ella me encontró. La seguridad en los hospitales no era tan estricta en esos tiempos. Una mujer con una placa de enfermera podría entrar y salir, empujar a un niño dormido en una silla de ruedas hacia un automóvil, y nadie diría nada. No si parecía que pertenecía allí. Y Susan sabía cómo lucir el papel. Nadie la atrapó cuando se llevó a Tom tampoco. Era cuidadosa y era inteligente. Pero eventualmente comenzó a quedarse sin dinero y tuvo que empezar a trabajar de nuevo. Se quedó sin sus medicamentos y fue entonces cuando empezamos a despertarnos y notar que se iba. Tenía que reponer sus suministros y quería otro niño para reemplazar al que no estaba funcionando tan bien como esperaba. Ella quería una niña, después de todo. La policía fue al búnker, exactamente donde les dijimos que estaría. Encontraron el lugar sin dificultad, y era exactamente como lo habíamos descrito. Excepto que Tom se había ido, y también mamá. A pesar de años de extensas búsquedas, ninguno de ellos fue encontrado, sin embargo, tenía la sensación de que mamá me encontraría algún día. Pensaba en eso todas las noches, mientras intentaba conciliar el sueño. Ha pasado mucho tiempo desde que salimos Sara y yo. Nos mantenemos en contacto incluso todos estos años después. Aunque hace tiempo que no sé nada de ella. Ella tiene una familia ahora, y yo también. Veo fotos de ella en Facebook e Instagram, y me siento celoso, y deseo que nos veamos así de felices. Al sol, en la playa, de vacaciones. Tom y yo no hacemos esas cosas. Llamé a mi hijo Tom, en honor a mi hermanastro, en memoria de lo que hizo por nosotros, como nos salvó. Tom y yo no salimos mucho. Tengo miedo de salir la mayoría de los días, miedo a madre, miedo a los gérmenes. Asustado de ese gran espacio azul brillante que todos conocen y aman tanto. Estoy bien con eso, sin embargo, no te sientas mal por mí. Sigo siendo libre, ya no estoy atrapado allí con ella, y eso es una victoria. Sin embargo, me preocupo por Tom. No quiero que se vuelva como yo. Su madre se fue porque yo era demasiado fanático de la limpieza. Y tenía demasiado miedo de salir a la calle. Igual que madre. Después de todo,
La manzana no cae lejos del árbol. Mis temores tampoco mejoran después de lo que encontré en el buzón esta mañana. Era una postal de mamá. No es el primero que recibo, pero fue el primero en esta dirección en particular. La famosa atracción turística de mi ciudad actual estaba estampada en el frente y solo había 2 palabras, escritas en el reverso de la postal. Te veo. Creo que Tom y yo tendríamos que mudarnos de nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. No dudes en suscribirte para apoyarme a traer las mejores historias.